Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de quién engañó a Roger Rabbit. La película fue lanzada bajo el sello de Touchstone Pictures, empresa que en ese momento era propiedad de Disney y simplemente la utilizaban para distribuir películas con un tono más adulto y que de alguna manera no afectara a su marca como tal. La cinta contó con un presupuesto de 70 millones, algo que era muy caro para ese entonces. Tengamos en cuenta que por ejemplo Volver al Futuro 2 costó 40 millones, así que en definitiva esta cinta del conejo costó más de lo esperado. Aunque por lo menos resultó ser un éxito en taquilla, recaudando más de 300 millones de dólares. En la versión original de la cinta, cuando el bebé Herman pasa por debajo de la falda de la señorita, puede verse que él saca su dedo medio, algo que después terminaron censurando en las siguientes versiones, aunque igual se siguió conservando la actitud del personaje. Uno de los mayores desafíos durante la producción era cómo lograr que los personajes animados interactuaran con objetos del mundo real, pero siempre se las ingeniaban. Por ejemplo, para lograr dar la ilusión de que los pingüinos sostenían las bandejas, lo que se hizo fue usar a varias personas que, bajo el suelo, sostendrían unos tubos que estarían pegados a dichas bandejas, y luego en postproducción se animaría a los pingüinos quedando así como si ellos las sostuvieran. Steven Spielberg, quien se desempeñó como uno de los productores de la cinta, convenció a Warner, Paramount y Universal y otros estudios de que prestaran a sus personajes. Es por eso que pudimos ver tantos cameos. Claro que estos venían con algunas condiciones. Por ejemplo, Warner permitió que usaran a sus personajes solo si estos tenían la misma cantidad de tiempo en pantalla que los de Disney. Es por eso que a veces nos ponían a dos personajes de ambas empresas al mismo tiempo. Cuando Roger está triste por Jessica, R. Cameron le sirve un poco de licor. Para lograr esto se utilizó un brazo robótico que sostendría el vaso y luego haría unos movimientos como si fuera a beber. Algo similar también se hizo para que el bebé Herman sostuviera su cigarro. Robert Zemeckis, el director de esta cinta, fue también el que dirigió la trilogía de Volver al Futuro. Es por eso que en la segunda parte se alcanza a ver un muñeco de Roger Rabbit. Pero esa no es la única relación, pues resulta que el villano aquí es interpretado por Christopher Lloyd, nuestro querido Doc en Volver al Futuro. Cuando Roger revisa las fotos en su billetera, puede verse que en una de ellas hay varios retratos. Vemos el de Mickey Mouse, que es el más obvio, pero también aparece Robert Zemeckis, el director. Y este de aquí se trata de Steven Spielberg con gorra, tal y como él estuvo durante la producción de la cinta. Para lograr que las comadrejas sostuvieran armas reales, lo que se hizo fue poner a varias personas en el techo que sostendrían las armas con una especie de cuerdas, como si fueran marionetas. Y para la parte en la que la comadreja apunta a Eddie, se utilizó una máquina. También se hizo lo mismo cuando Roger está golpeando los platos con su cabeza, es decir, se construyó una máquina que hiciera eso, y de esa manera los actores podían ver lo que estaba ocurriendo y los platos realmente se romperían. Tan chistosa que las cosas no pueden parar. Originalmente había una escena en la que las comadrejas secuestraron a Eddie y le ponían una cabeza de cerdo animada, por lo que él se dirige corriendo al baño de su oficina y se ducha para quitarse la pintura. Es por eso que después lo veíamos saliendo sin camisa. Para la persecución en el auto de caricatura, el actor estuvo realmente sobre un pequeño auto por la carretera, pero él no era el que lo controlaba. Quien conducía era un piloto experimentado que estaba justo detrás de él. Y si por cualquier cosa necesitan a alguien que los lleve, solo levanten el dedo. A los actores siempre se les mostraba un muñeco del tamaño de Roger para que ellos tuvieran una idea de la altura a la cual debían mirar. Pero en una escena, el actor que interpreta a Eddie miró más arriba de lo que debía, por lo que en postproducción decidieron que Roger se pusiera de puntillas contra la pared, y de esa manera que no se notara tanto el error. Cuando Eddie se dirige a Bujolandia, saca de su caja un revólver de caricatura. Según la placa, quien se lo regaló fue Sam Bigotes, en agradecimiento por haberlo sacado de prisión.
En la versión original de la cinta hubo algunas partes en las que Betty y Jessica mostraban más de lo debido. En el caso de Betty se le notaban sus pechos y en el caso de Jessica se alcanzaba a ver bajo su vestido. No soy mala, es solo que me dibujaron así. Por supuesto, estos dos fragmentos fueron editados ocultando así las partes íntimas. Si bien se logró poblar a esta cinta de una gran cantidad de caricaturas, la producción quería incluir a más personajes reconocibles, tales como Popeye, Casper y Tommy Jerry, pero los derechos de los personajes no se pudieron obtener a tiempo y por ello nunca los vimos en pantalla. Desde hace años se ha hablado de la posibilidad de una secuela, y Robert Zemeckis ha afirmado que existe un guión ya escrito, pero que Disney no está interesado en él. Y bueno, debido al fallecimiento del actor Bob Hoskins, la cosa se pone todavía más difícil. De cualquier manera, la decisión es de Disney, y lo más seguro es que no se van a animar a realizar una secuela de este estilo de cinta. Y más si tenemos en cuenta lo bien que les va con sus películas animadas y sus live actions. Aunque quién sabe, pues si Space Jam logrará tener su secuela después de tantos años, nadie puede asegurar nada. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los nuevos miembros que han apoyado al canal. Antes de irme le envío un gran saludo a Gabriel Nuclear, Jocelyn Varas, Jacquelina Torres y Ángela Jaimes. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.